Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame más de ti, un podcast sobre autocuidado y psiconutrición. Y hoy empezamos con nuestros especiales de Navidad. Concretamente, hoy vamos a hablar de la disponibilidad y la gestión de estas fechas tan especiales. Así que, bueno, Lucía, bienvenida como siempre. Gracias, Y Manuela. Vamos nada. allá, empezamos especiales y vienen temazos. Sí, vienen temazos, así que no olvides suscribirte al canal porque así te aparecerá cada nuevo capítulo que vamos a hacer en estas fechas. Vamos a empezar con las preguntas y la primera, Lucía, sería: cada vez encontramos antes los dulces navideños en los supermercados. ¿Crees que esto es negativo? Bueno, yo creo que no es negativo en sí mismo. Al final sí que es cierto que a lo largo de todo el año nos vamos encontrando como determinados alimentos que pueden ser más dulces o más salados, que los tenemos más en casa o menos en casa. Es decir, al final esto no tiene por qué ser negativo en sí mismo, pero sí que es cierto que para muchas personas, sobre todo personas con una mala relación con la comida o que han vivido o que viven, ¿no?, bajo la cultura de la dieta, sí que puede generar como muchísima frustración, muchísima ansiedad el empezar a ver ya estos dulces, pues por ejemplo en octubre, como me encontré yo este año, ¿no?, que en octubre ya empezaba a aparecer el turrón en el supermercado. Entonces, sí que es cierto que no es algo negativo en sí mismo, habría que evaluar más bien cómo está afectando a cada persona en particular que esto aparezca. Es decir, es una situación que no depende de nosotros, que no podemos Mm. controlar, que no podemos decidir que pongan el turrón antes o después. Más bien es, por ejemplo, el empezar a darnos cuenta, el empezar a reflexionar sobre cómo a mí me está afectando el encontrarme esos dulces navideños ya en el supermercado, ¿no? Porque al final sí que es cierto que durante mucho tiempo y años atrás cada vez aparecía, ¿no?, pues solamente aparecían diciembre, ¿no?, como comentabas otro día, noviembre, diciembre, pero sí que es cierto que cada vez aparecen antes. Entonces, si esto es algo que puede estar preocupándote, que puede generar ansiedad, que puede generar frustración, va a haber que indagar qué es lo que está sucediendo en ese caso, ¿no? Sí, No sé si estás total. de acuerdo conmigo, Manuela. Sí, yo pienso que la situación es neutra, ¿vale? Pues al final hay turrones o cosas antes, ¿no? Productos navideños. Entonces, claro, esto es algo que, como tú bien dices, no es nuestra decisión, eso está ahí, y lo que sí estoy totalmente de acuerdo es el darnos cuenta de si eso tiene un impacto en nosotras a nivel individual, cómo lo llevamos, y si vemos que esto nos afecta de alguna manera, pues siempre está ahí la posibilidad, pues, de poder estar acompañada, de decir, bueno, pues a lo mejor aquí necesito ayuda o necesito mirar esto de otra manera, o lo que crea cada una, ¿no? Pero sí que es Mm. verdad que al final, pues eso, en el supermercado pues vamos a encontrar en cada época pues lo que toca, y sí que es verdad que lo de la Navidad hay personas que sufren con este tema. Total. Ya empezábamos ahora a hablar de algunas emociones que puedan estar relacionadas, de cómo puede afectar a muchas personas, pero por profundizar un poquito más, Manuela, ¿cómo afecta esta disponibilidad a estas personas que tienen mala relación con la comida o que están en ese enfoque de cultura de dieta? Claro, bueno, yo es algo que me encuentro en mi día a día en la consulta de nutrición, y bueno, pues yo por lo que veo en la consulta, y de hecho a mí también me sucedía cuando yo estaba transitando mi trastorno de la conducta alimentaria, y aquí abro paréntesis, no hace falta que tengas un trastorno de la conducta alimentaria para sufrir por esto. Pues yo, por ejemplo, lo que me encuentro en consulta es culpa. O sea, si lo compro y lo como, la culpa aparece, la vergüenza, el yo no puedo, ya estamos, ¿no? Pues como mucho castigo interno, un vocabulario Mm. interno como muy destructivo y muy tóxico, ¿vale? Que hace daño a las personas. Y luego también me encuentro con personas que no pasan a la acción y no lo compran, pero ahí veo pues como ansiedad, miedo, como que ya empiezan o sea, a lo mejor quedan 2 meses para la Navidad y ya están pensando ay, y ya se están preocupando por algo que no van a comer hasta dentro de 2 meses porque hay prohibición, ¿no? Hay personas que les genera ansiedad y eso les lleva o a una prohibición o a comerlo de tal manera que a lo mejor luego Mm. ni siquiera lo disfrutan. Esto es lo que... Totalmente, Sí. totalmente. Es que al final nos vamos metiendo muchas veces en esos ciclos de control, descontrol, ¿no? A raíz de esa disponibilidad, como ya a partir de empezar a verlos, o ya los compro y acabo, ¿no?, en ese descontrol porque hay una prohibición previa, o esa prohibición dura durante X meses hasta llegar al momento de la cena navideña y empezar a consumirlo, ¿no?, de una manera como mucho más ansiosa al final. Sí. Todas las consecuencias que puede haber es a nivel conductual, ¿no? Como bien estabas comentando, a nivel emocional, pues muchísimas emociones desagradables, ¿no? Mm, Y a mm. nivel cognitivo, el estar constantemente pensando en ese tipo de alimentos y de comida, ¿no? Entonces, al final,
Lo que yo me encuentro también muchas veces es que volvemos a lo mismo, ¿no? Como que nos desconectamos de nosotras mismas Mm, porque están ocurriendo tantas cosas a nuestro alrededor mm, y tenemos tantos estímulos y lo llevamos tanto a eso que el no saber gestionarlo acaba generando más malestar, más frustración, ¿no? sí, Entonces, las consecuencias son a nivel psicológico, a mm, nivel nutricional, a nivel personal, ¿no? Son brutales. Entonces, por eso hacemos también mucho hincapié en poder enfocarnos desde otra perspectiva que no sea, ¿no?, tan sí, restrictiva como puede ser la cultura de dieta, porque al final es que total. las consecuencias son enormes. Sí, ya te estaba escuchando y me venía también una cosa que no he dicho. Yo veo también que no se verbaliza textualmente esto, pero como que me transmiten mucho miedo a engordar. ¿Sabes? Es como llega la Navidad, qué miedo, como una época que genera esa emoción, mucho miedo a engordar. Bueno, por Mm, supuesto, es mm, que al final no deja de ser la base, ¿no? Y bueno, la base entre sí, comillas, porque debajo de esa base aún hay otra, ¿no? mm, Pero es como ese miedo a engordar que viene de ese miedo a que me rechacen, porque claro, tenemos tan asociado que si subo de peso me van a rechazar, voy a recibir críticas, voy a merecer claro, menos cosas, me voy a estar también machacando más, con lo que al final es un miedo a estar sufriendo sí, por el cuerpo, ¿no? Un poco también lo sí, llevamos ahí. sí. Totalmente, totalmente. Es que al Mm. final vamos como sacando capas, ¿no? Lo superficial Mm, es esa disponibilidad y cómo mm. gestionarlo, pero ¿de dónde viene también todo eso, no? Sí, yo es que creo que, bueno, lo que veo y lo que también he sentido yo también es como que ya empiezan a ver eso y es como que algo dentro de ellas hace como un clic de el miedo, de ya la inseguridad, porque ya empieza la cabeza, uy, cuando tenga Navidad y me vea con la familia y todo lo que va, ¿no? Es como pum, 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 una serie de consecuencias Mm. que ya la mente es como empieza ahí a enlazar, ¿no? Entonces, Y bueno. fíjate, yo estaba ahora reflexionando también que esto creo que no lo he comentado con ninguna persona en consulta, pero creo que podría ser uno de los Ujú, muchos casos, ¿no?, que podríamos comentar. Realmente a lo mejor también hay tanto miedo a subir de peso, a que el cuerpo cambie, que incluso puede haber más restricción por esos meses, como ya lo voy a comer después, y como ya lo voy a comer después, ya me han visto. Entonces, como esa primera exposición de mi cuerpo hacia esas personas no va a ser tan criticada, quizás, ¿no? Es como si ya subo de peso después, ya estoy con la mente en enero que voy a hacer dieta y que voy a bajar, ¿no? mm, Pero como tengo también tanto miedo a esa exposición primera claro, con familiares, amistades, etcétera, también es como voy a intentar mantenerme hasta ese momento porque sí. también está más permitido en ese momento, entonces voy a intentar mantener ahí el control, ¿no? Pues sí. Y Lucía, ¿cómo crees tú que podemos gestionar esta disponibilidad de una manera, pues, como adecuada, sin caer en ese bucle de control, descontrol que vemos muchas veces cuando hay una mala relación con la comida? Bueno, la respuesta rápida y Mm. corta es ir a terapia. Bien psicológica, bien nutricional, lo ideal sería complementarlas, pero entiendo que es la respuesta corta y que podemos hablar un poquito más de Mm, esto, ¿no? sí, Pero digo este apunte porque sí que es importante. Muchas veces, en muchos casos, cuando llevamos muchos años en esto y con estos patrones, necesario poder abordarlo desde todos estos ámbitos, desde esta perspectiva, para poder empezar a cambiar y entender de dónde está viniendo todo eso, ¿no? Un poco lo que comentábamos, ese miedo a subir de sí. peso, ese miedo a ser rechazadas, que es necesario también trabajar. Ujú, Pero sí que es cierto que, así por ir profundizando un poquito más, es posible gestionar esa disponibilidad, es posible llevar mucho mejor sin caer en esos ciclos, y creo que parte de ese trabajo es el permiso, ¿no? Que al mm, final es muchas veces también lo que hablamos desde nuestro enfoque. En el momento en que estamos prohibiendo, en el momento que estamos controlando, no nos estamos permitiendo. Entonces, en el momento que hay ese permiso, vamos a poder comer con muchísima calma, ¿no? Y aquí voy a hacer otro apunte que me parece importante. Ese permiso no es solamente conductual, porque muchas veces en consulta me lo dicen, ¿no? Al principio, no, no, es que si yo me estoy permitiendo, yo me lo como. Ya, pero ¿cómo te estás hablando y cómo te estás tratando cuando lo estás mm, comiendo? Realmente ahí tenemos una, ¿no? Como una prohibición mental, cognitiva, por lo tanto, no va a estar ese permiso como tal, ¿no? Entonces, trabajar en ese permiso cognitivo es fundamental para sí, poder gestionar mucho mejor esos ciclos, ¿no? De control, descontrol, el empezar poco a poco a gestionar de una manera mucho más amable, mucho más compasiva y mucho más intermedia. Que sí que es cierto que a nivel social estamos prácticamente siempre en el todo o nada, ¿no? mm, Entonces, como o controlo o descontrolo, pero es que hay una escala de grises muy potente y muy mm, beneficiosa
para tratarnos a nosotras mismas y para relacionarnos con la comida. Entonces, partiría de ese permiso. Muy bien. Sí, yo también estoy de acuerdo con el permiso, lo que pasa que también teniendo en cuenta lo que has dicho al principio, porque dependiendo en el momento en el que estés, darse permiso para muchas personas puede ser imposible porque tienen como una rigidez y una restricción tan grande que es imposible darse permiso. Total, mucho miedo y muchas resistencias, ¿no? Porque al final Mm, es normal que venga el pensar, ¿cómo me voy a permitir? ¿No? Un claro, poco desde ahí, sí. total, total. Y así para ir como concretando un poquito dentro de este permiso, Manuela, ¿qué pautas crees que podríamos aportarles a las personas que nos estén escuchando y que se sientan identificadas con esto para ayudarles a gestionar mejor estas fechas? Vale, lo primero es que, mi opinión, lo más importante es individualizar cada caso, pero como estamos aquí para hablar en formato general, pero me gusta hacer el apunte, ¿vale? Porque estoy segura que lo que decimos aquí no sirve para todo el mundo, ¿vale? Le puede ayudar a ciertas personas y a lo mejor otras también me sabría mal que se sientan frustradas o que sientan a mí esto no me funciona o esto ya lo he probado, claro, porque a lo mejor es muy posible que lo que necesites es un acompañamiento individual que se adapte a ti, ¿vale? Entonces, me gusta hacer este paréntesis. Y de Total. hecho creo que podremos hacer copia-pega para todos los episodios, ¿no? De esto. Pero bueno, va bien que lo vayamos recordando, sobre todo para que también trabajar esa amabilidad con una misma. Cuando nos escuchen y digan, a mí esto no me funciona, no me sirve, recordar esto, ¿no? Que al final cada uno hace lo que puede en cada momento y hay momentos en que a lo mejor las pautas generales no funcionen y por eso hay profesionales que te pueden acompañar, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, yo también estoy de acuerdo, está muy relacionado con lo que estabas diciendo antes, que la mejor forma de hacerlo es que si crees que puedes gestionarlo, pues darse permiso para evitar ese efecto luego atracón de Navidad, porque si yo ya lo estoy viendo desde octubre y me apetece y me lo prohíbo, y me apetece y me lo prohíbo, y vas cada semana al súper desde octubre hasta diciembre y me apetece y me lo prohíbo, el día que lo tengas en la mesa de Navidad es que a lo mejor te pones a comer y te sientas tan mal porque no puedes parar, o que cuando paras como estás tan desconectada de ti misma, pues es que eso, comes de más, que de más yo creo que comemos todos, ¿no? En Navidad, pero Todos. un de más que te sienta tan mal que dices, ¡buah! Es que tendría que haber parado hace pues un buen rato. Lo que pasa que no he sido consciente porque estaba con, pues eso, metida en el bucle de, oh, ¿no? Entonces, claro, es como una desconexión, ¿vale? Entonces, por eso creo que el primer paso, si crees que lo puedes gestionar, es darte permiso. En cuanto lo ves y te apetece, pues oye, te la compras y lo pruebas, lo compartes en casa con la familia, no sé. Nosotros, por O ejemplo, fíjate, yo ahí, Manuela, ¿eh? estaba pensando también mientras te escuchaba, ¿no? Que como pauta ¿eh? también ese disfrute compartido, ¿no? Porque al final no deja de ser un dulce Sí, navideño que lo tenemos asociado también a festividad, a celebración, ¿no? claro, Y el poder compartirlo va sí. a generar mucha más satisfacción a la hora de comerlo, ¿no? Claro que no, el efecto de me lo compro, me lo como sola y encima luego me siento mal y alimento mi voz, tú, ¿no? Que a lo mejor te lo comes, Exacto. que a lo mejor te lo comes, te das permiso, lo disfrutas y no pasa nada, ¿vale? Pero si crees que no lo vas a disfrutar sola, lo puedes compartir y ahora iba a contar un ejemplo que en mi familia, pues mi marido y mi cuñada cumplen años en noviembre y este año, pues en vez de hacer pastel hemos comprado panetone y le hemos pinchado las velas y lo hemos disfrutado un montón, ¿sabes? Entonces ha sido como una forma muy guay, disfrutona de Total. empezar, ¿no? Pues mira, pues hoy panetone, ¿no? Porque es el cumple y oye, lo hemos gozado. Pandoro y panetone, que son casi iguales, pero son Ah, el diferentes. Pandoro no lo conozco. Pues está muy rico. Es muy parecido al panetone, pero es un poco diferente. Y de hecho me gusta más el pandoro que el panetone a Me lo mí, probaré. personalmente. Y pues eso, que al final compartido, pues es como un pastel de cumpleaños, ¿no? Pues al final, ¿sabes? Total. Entonces, a nosotros eso lo hacemos, pero vamos, no me lo había planteado yo que lo hacíamos así para como pauta, pero me ha parecido algo curioso de poder compartir por si a la gente le ayuda, ¿no? Sí. Y bueno, esta herramienta que he dado de darse permiso puede ser que te sirva o puede ser que no. Y puede ser que la herramienta que tú necesites ahora también sea el no comerlo porque no seas capaz de pasar a la acción y comerlo. Esto también es importante, que a veces esa es la herramienta que va a necesitar una persona, no comerlo hasta que no llegue la Navidad porque no es capaz de hacerlo de una forma que le haga bien, porque a lo mejor se enfrenta a eso y luego lo pasa peor. Entonces también ahí como dar espacio a al proceso de cada uno.
pero vamos, que si estás ahí, que no te lo puedes comer y te lo prohíbes, no eres capaz de gestionar esto, ahí sí que creo que es muy importante que puedas buscar ayuda para que puedas tener una buena relación con la comida al final, porque cuando pasa esto no hay una buena relación y es algo que hacemos a diario, con lo cual es súper importante. Total. Y que es al final ponerlos las cosas fáciles, ¿no? Mm. Si el poder compartirlo me va a ayudar a estar mucho más calmada, a poder disfrutarlo más, o si el comprarlo antes me va a hacer poder disfrutarlo. Es decir, al final, como bien decías, ¿no? Es muy importante individualizar y con esto yo creo que también nos gustaría que pudierais reflexionar sobre cómo me está afectando a mí, ¿no? Que al final es un poco más ese punto, ¿no? Es Sí. decir, con todo esto que estoy escuchando, cómo me afecta a mí, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabéis, para terminar siempre los podcasts nos gusta plantearos algunas preguntas para que puedas identificar si necesitas ayuda o acompañamiento en este tema. Por eso, hoy te hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué sientes cuando ves tantos dulces navideños en el supermercado? ¿Sientes que eso te lleva a pensamientos de control o descontrol? Y ya la última, ¿qué pautas de las que comentamos hoy podrían ayudarte a gestionar mejor estas situaciones? Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Te recordamos que nos puedes encontrar en nuestros perfiles de Instagram, @manuelaserrano _vida_amable y @luciatrigo _psicología, y que si lo necesitas también podemos acompañarte en tu proceso. Recuerda que te puedes suscribir al canal para no perderte ningún episodio. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que Adiós, viene. Manuela. Chao, Adiós. chao. Chao.